Claro, es normal que esto pasa, que a veces pasan y suceden errores, pero lo más importante es seguir la estrategia, no desviarse, porque estos errores es una experiencia, ¿vale? Y es una experiencia esta vez comprada por una cantidad de dinero. No pasa nada, vamos a seguir en nuestra dirección, así como íbamos, y todo va a salir bien. Hola a todos mis queridos amigos. Hoy vamos a seguir haciendo trading y lo que quiero hacer hoy es utilizar ChatGPT y TraderBot. ¿Por qué voy? Porque con este bot, porque la verdad es que me gusta y yo una vez vi un video, yo creo que ya se lo había contado con una bloguero. Y yo recuerdo que ya lo hice y un día sí que recuerdo que les gustó cómo fue el resultado y espero que hoy también pueda ganar con él. Vale, de hecho, como siempre pueden ver mis videos anteriores en mi canal en YouTube. Hoy voy a comercializar comenzando con $115 y utilizando las velas de 15 segundos. Las señales del bot las voy a utilizar como confirmación de mi opinión, o sea que las posiciones las voy a abrir solamente si las señales del bot van a coincidir con las señales del análisis técnico, con el análisis técnico y la tendencia general en el mercado. Por eso vean el vídeo hasta el final para poder ver qué depósito puedo lograr al final, ¿ok? Y bien, vamos a pedirle al bot la primera señal. Para esto entro en Telegram con bot, voy a elegir el par de divisa que necesito. Luego el bot me envía instrucciones y aquí me propone abrir una posición corta. Vale, vamos a seguir las señales del bot, cliqueamos el botón abajo y vemos que antes en esta zona aproximadamente el precio ha hecho el cambio de movimiento y nos ha mostrado el bajón y vemos un chiquitico apagón. Por eso es bien probable que el precio haga cambio de su movimiento y con este movimiento el bot nos propone ganar. Este movimiento aquí es bien probable. 5 minutos, nos queda esperar para ver cómo termina esta posición. Miren, perfecto. Como podemos ver acá, el precio sigue nuestro plan y nos está mostrando el buen bajón. De esta manera, esta posición nos genera ingresos. O sea, que el bot en esta situación, la verdad es que ha tenido razón y nos ha ayudado a ganar. Bien, buen comienzo. Vamos a seguir y pidamos otra señal al bot. Pues miren acá, el bot nos propone abrir una posición larga, por eso vamos a seguir todas estas condiciones, cliqueamos arriba y vemos que el precio acá sigue la tendencia ascendente. Ahora tenemos un bajón y bot piensa acá que el precio va a seguir con su crecimiento. Y como pueden ver, este movimiento aquí es bien probable. Y pues veamos cómo termina la posición y mientras vamos a esperar de los resultados de nuestra posición, chicos, yo les invito a mi canal cerrado en Telegram si ustedes todavía no están allá. Me gusta mucho cuando ustedes se unan, cuando comparten sus experiencias también, sus resultados incluso, entonces no paramos acá, vamos a seguir. Yo ahí siempre anuncio más cosas, hablo más de lo que hablo acá y abro más vida personal, por lo menos intento hacerlo. Por eso síganme en Telegram, entren allá y para ello escríbanme por privado, que por acá les voy a dejar mi nombre en Telegram. Escríbanme allá y yo les voy a añadir a mi canal cerrado, ¿vale? Y así estaremos aún más unidos. Ok, vamos a ver la posición. Miren, la posición acá cierra bien, el precio nos muestra un crecimiento y aquí es donde pudimos ganar. Vale, vamos a pedirle al bot una señal más y no parar en ganar. Aquí vemos que el bot nos propone abrir una posición corta. Vale, vamos a cliquear abajo porque como veo el precio, miren, va según la tendencia descendente del nivel de soporte, ha crecido bastante fuerte y el bot piensa que en los próximos 5 minutos el precio va a volver hacia el nivel de soporte y tenemos espacio, tenemos suficiente espacio, por eso
entendemos que el precio tiene el potencial para bajar. Por eso vamos a ver cómo termina. Pues miren, así fue. Estos 5 minutos han sido perfectamente suficientes para que el precio baje, lo que ha subido pues los últimos 7 minutos, creo, o más. El bot ha tenido razón. Me gusta este bot. Vamos a pedirle para esta misma pareja otra señal. Miren, acá el bot de nuevo nos propone abrir una posición corta. Ok, vamos a ir abajo. Vemos que del nivel de soporte el precio ha crecido y aquí el precio piensa que el precio va a acercarse hacia el nivel de soporte, ¿vale? Como antes el precio ya varias veces había tocado el nivel y como vemos la tendencia aquí en el mercado es descendente, entonces esto nos comunica que el precio tiene buen potencial para bajar. Y vale, vamos a ver si esta vez bot ha tenido razón. Y mientras lo estamos esperando, no olviden de suscribirse también a mi canal en YouTube. Y miren los resultados, bien, el precio siguió abajo, está tocando el nivel de soporte, lo está rompiendo de hecho, casi sí, y el bot aquí nos ha ayudado a ganar. Y ya en mi depósito yo tengo $1.200, no está nada mal, yo ya he podido aumentar mi depósito inicial más que 10 veces. Lo que suena más que 10 veces a mí me encanta siempre. Y bien, este bot en combinación con el análisis técnico la verdad es que funciona bien y nos ayuda a encontrar los buenos puntos para entrar. Por esto vamos a seguir aquí y vamos a pedirle otra señal. Bien, acá el bot nos propone abrir una posición larga. Vale, vamos a abrir una posición larga. Vemos que hasta el punto máximo en el gráfico, desde nuestro punto donde entramos ahora, hay espacio. La tendencia aquí en el mercado es ascendente, ¿ok? Y de esta misma zona antes el precio ha mostrado un crecimiento, lo que quiere decir que el precio sí que tiene potencial para crecer. El bot piensa que el precio seguirá arriba según la tendencia ascendente y pues vamos a ver cómo termina la posición. Bueno, bien, porque como podemos ver aquí el precio nos está mostrando crecimiento y aquí es donde ganamos. El bot de nuevo nos ha dado buena pista y por eso vamos a pedirle una señal más al bot. ¿Qué tenemos acá? Acá el bot nos propone abrir una posición corta. Vale, vamos a seguir sus instrucciones, vamos a cliquear el botón rojo porque vemos que antes el precio ha hecho una reversión del precio, sí, hasta el nivel de soporte todavía hay espacio y tiene buen potencial para bajar. Ok, el bot también piensa que el precio irá abajo según la tendencia descendente y pues se acercará hacia el nivel. Este movimiento aquí es bien probable, por eso vamos a esperar, vamos a ver el gráfico y vamos a ver cómo termina la posición. Y queridos amigos, yo hoy comercializo con la plataforma Quotex, que normalmente lo hago con la Quotex, con la Pocket Option, y yo les recomiendo probarlo, ¿vale? Probar, ver cómo funciona. Pueden trabajar con la cuenta demo, que no hace falta hacer el primer depósito, pero a la hora de hacer el primer depósito pueden recibir hasta 50% más hacia su depósito inicial. Para esto tienen que utilizar las palabras clave o promo códigos que les voy a dejar por acá y pues disfrutar de ello. Una plataforma súper cómoda, intuitiva, fácil en su uso, todo funciona súper rápido, el retiro es rápido también, así que si están pensando, quieren probar algo nuevo, pues vayan a por ello sin pensar mucho. Y vamos a ver la posición. Miren, para abajo, qué bien, el precio aquí nos ha mostrado un bajón y empezó a acercarse hasta el nivel de soporte. Y así, aquí ganamos. El bot esta vez ha tenido razón y pues vamos a seguir para ver qué más nos va a aconsejar. Aquí el bot de nuevo nos propone abrir una posición corta. Vale, cliqueamos abajo y antes hemos roto el nivel de soporte, miren, y las máximas en el gráfico bajan.
O sea que el bot piensa que el precio seguirá yendo abajo según la tendencia descendente. Yo aquí también creo de la misma manera que el bot, por eso vamos a ver cómo se cierra la posición. Esta vez no, el precio ha ido al lado opuesto y aquí es donde nuestra posición se cerró sin ganancias, sin ingresos. Pero no es nada malo, en nuestro depósito tengo dinero, la mayoría de las señales del bot funcionaron muy bien, ¿vale? Por eso todavía tenemos tiempo para seguir nuestro trading e intentar aumentar el depósito pues hasta el objetivo. Y claro, es normal que esto pasa, que a veces pasan y suceden errores, pero lo más importante es seguir la estrategia, no desviarse, porque estos errores es una experiencia, ¿vale? Y es una experiencia esta vez comprada por una cantidad de dinero. No pasa nada, vamos a seguir en nuestra dirección, así como íbamos y todo va a salir bien. Ya lo vamos a ver con otra señal y con otra posición. Aquí el bot, como podemos ver, nos propone abrir una posición larga. Por eso vamos a hacerlo. Vamos a cliquear arriba y vemos antes, después de la zona del flat, el precio empezó a ir arriba, ¿ok? Y nos mostró un buen crecimiento. Y el precio se mueve mayoritariamente con las velas verdes, lo que quiere decir que el precio tiene buen potencial para crecer. Por eso, con más probabilidad, el precio va a ir arriba y esto es con lo que cuenta el bot acá. Pues vamos a ver cómo esta vez va a reaccionar el bot. Bien, nuestra posición se cierra más arriba, ¿sí? Y nosotros ya pudimos cubrir prácticamente al 100% la última pérdida. Vamos con una señal más. Aquí el bot nos propone abrir una posición corta. Por eso cliqueamos abajo y aquí el precio sigue la tendencia descendente. Vemos muchas velas rojas seguidas y no hay intentos de precio de ir arriba. O sea que todos estos momentos también nos dicen que el precio tiene buen potencial para bajar. Y yo la verdad es que pienso que el precio seguirá abajo. Y bot está pensando lo mismo y está contando con ello. Pues ya veremos qué tal esta vez. Bien, como pueden ver, el precio entró en una chiquitica zona de flat. Hubo un crecimiento, pero luego el precio bajó y se cerró más abajo de nuestro punto de entrada. Está bien y el bot, la verdad, ha tenido razón. Y en mi depósito tengo $5.500. Está bien, aquí voy a terminar el trading para hoy. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que hoy hemos comercializado con ayuda del bot ChatGPT 4 más TraderBot. Y la mayoría de las señales de este bot han sido exitosas, solamente una se cerró mal. Pero bueno, luego pudimos cubrir todas estas pérdidas. Por eso, ¿qué es lo que quiero decir? Que cuando ustedes van a comercializar utilizando este bot, siempre dejen una cantidad de dinero en su depósito para tener la oportunidad de cubrir la pérdida si la posición se cierra mal. Y claro, siempre hay que analizar la situación general en el mercado y no ir contando solamente con las señales del bot. Y con esta experiencia, con este enfoque, todo les va a salir bien. No olvidemos de mi concurso, ¿sí? Ahorita aquí les voy a publicar las fotos de los ganadores y seguimos, que aquí no vamos a parar. Las condiciones son las mismas: suscribirse a mi canal en YouTube, poner un like a este video, dejar un comentario, que no sea una palabra, un emoticón, un emoji o algo así. Y yo con mucho gusto luego voy a elegir de la manera aleatoria al ganador. Y claro que entran también en mi canal en Telegram cerrado y yo les voy a esperar allá con mucho gusto. Nos vemos en mis próximos videos y espero que sigan teniendo más y más éxito en trading. Hasta la próxima.